Mi nombre es Blake Anderson. Morí en una cueva en las montañas de Irán. Fui Navy SEAL durante muchos años, en una unidad de élite. Estuve en Afganistán, Irak, Siria, lugares de los que ni siquiera puedo hablar. Tenía una esposa en Virginia Beach llamada Jennifer y 2 hijas gemelas, Emma y Grace. Ellas creían que su papá arreglaba computadoras para la armada. Las dejé creer que hay cosas que es mejor no decir. La misión aquel día se suponía que sería una recolección rutinaria de información. Seguíamos a un objetivo de alto valor cerca de la frontera iraní, pero nada sale según lo planeado en esa parte del mundo. La explosión golpeó nuestro convoy en plena madrugada. Recuerdo mirar mi reloj justo antes de que todo se volviera blanco. El dolor fue instantáneo, metal caliente desgarrándome el pecho y el abdomen. Podía saborear cobre en la boca, sangre. Mis compañeros gritaban, pero sus voces sonaban como si vinieran desde debajo del agua. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Fue entonces cuando lo sentí, una extraña sensación de tirón, como si algo me estuviera elevando y sacando de mi cuerpo. De repente ya no estaba en esa cueva. Flotaba por encima, mirando a mi equipo, trabajando sobre alguien cubierto de sangre. Me tomó unos segundos darme cuenta de que esa persona era yo. Jackson hacía compresiones en el pecho. Williams estaba en la radio pidiendo una extracción de emergencia, pero yo no sentía nada. No había dolor, solo una ligereza increíble. Entonces todo a mi alrededor cambió. La cueva, las montañas, incluso el sonido de las hélices del helicóptero se desvanecieron. Me encontré de pie en lo que parecía un campo inmenso de luz blanca. No era una luz intensa que lastima los ojos, sino una luz cálida que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Nunca había sentido tanta paz en toda mi vida. Fue entonces cuando lo vi. Jesús caminaba hacia mí a través de ese campo de luz. Sé cómo suena eso. No era un fanático religioso entonces. Iba a la iglesia con Jennifer y las niñas en Navidad y Pascua, tal vez. Pero supe que era él en el momento en que lo vi. Su rostro era amable pero fuerte. Sus ojos contenían más amor del que jamás había visto en un ser humano. Cuando habló, su voz fue como trueno y susurro al mismo tiempo. Blake, dijo. Y mi nombre sonó diferente al salir de sus labios, como si significara algo más de lo que yo había entendido. Intenté hablar, pero solo pude mirarlo fijamente. Vestía túnicas blancas y de él emanaba luz. No solo alrededor, sino de él mismo. Cada fibra de su ser era pura luz y amor. Por fin logré decir, Señor, ¿qué me está pasando? Él sonrió y una calidez se extendió por todo mi ser como la luz del sol rompiendo nubes de tormenta. Tu cuerpo terrenal está fallando, Blake. Pero tu espíritu, tu verdadero yo, nunca ha estado más despierto. Miré a mi alrededor. No era realmente un lugar, pero de algún modo supe que estaba en la presencia del Todopoderoso. ¿Esto es el cielo? Aquí es donde me encuentro con mis hijos cuando su tiempo en la tierra termina, dijo. Pero Marcus, tu tiempo no ha terminado. Eso me confundió. Señor, le dije, recibí metralla en órganos vitales. Mi equipo probablemente esté llamando ahora mismo a mi esposa. Jesús se acercó más y pude sentir oleadas de amor emanando de él. Necesito mostrarte algo primero. Algo que debes llevar de regreso contigo. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, la luz a nuestro alrededor comenzó a variar. De repente estábamos en lo que parecía una alta montaña. Pero en lugar de mirar valles y bosques, miraba todo el mundo. Países y continentes se extendían abajo como un mapa vivo. ¿Qué ves?, preguntó. Miré más de cerca. Al principio parecía la Tierra desde el espacio, pero luego empecé a notar movimiento. Formas oscuras desplazándose por la superficie como nubes de tormenta. Pero no eran patrones climáticos. Eran otra cosa completamente distinta. Vi oscuridad moviéndose por la Tierra. Observé una de esas áreas oscuras y mi visión hizo zoom como si estuviera mirando por el visor más potente que jamás se haya hecho. Lo que vi me heló la sangre. No eran desastres naturales ni fenómenos meteorológicos. Eran ejércitos. Fuerzas militares masivas cruzando fronteras. Misiles nucleares preparándose para ser lanzados. Ciudades ardiendo. Vi misiles siendo lanzados desde silos en varias partes del mundo.
Vi ciudades americanas desapareciendo en destellos cegadores. Mi propia casa en Virginia Beach reducida a ceniza y radiación. ¿Cuándo? Pregunté en un susurro. Pronto, muy pronto, las señales ya están comenzando a mostrarse, respondió. Las tensiones que ves entre naciones, las amenazas y las contraamenazas, los movimientos militares, todo conduce hacia ese momento. Vi invasiones, bloqueos estratégicos, avances en distintas regiones. Cada conflicto era como una astilla más que se añadía a un fuego que estaba a punto de explotar en un infierno. Pero luego Jesús me mostró otra cosa, algo que me dio esperanza en medio de toda esa oscuridad. Observa, dijo, y señaló diferentes áreas del mapa. Vi pequeños focos de luz dispersos por el mundo. Al principio eran pequeños, pero se hicieron más brillantes. Al fijarme, me di cuenta de que eran personas, gente orando, ayunando, de rodillas clamando a Dios por misericordia. Estos son mis fieles, dijo Jesús. Son lo único que se interpone entre el mundo y la destrucción total. Sus oraciones están conteniendo la avalancha del juicio. Vi cómo esos puntos de luz empezaban a conectarse entre sí, formando redes de oración que parecían hilos dorados extendiéndose por los continentes. Donde esas redes eran más fuertes, la oscuridad retrocedía. Verás, el enemigo ha estado planeando esto durante décadas, pero mi pueblo tiene el poder de detenerlo. No por la fuerza militar ni por maniobras políticas, sino por la oración y el arrepentimiento. ¿Qué quieres que haga, Señor? Pregunté. Jesús se volvió y sus ojos ardían con una intensidad que atravesó mi ser. Debes regresar y advertirles. Diles que el tiempo es corto. Diles que sus oraciones importan más de lo que saben. Una sola persona orando con fe puede detener un misil nuclear. Una iglesia unida en oración puede salvar una ciudad. Una nación que vuelve a mí puede prevenir esta guerra por completo. Pero, Señor, solo soy un hombre que va a escuchar a un Navy SEAL hablar de visiones y oración, respondí. Puso su mano sobre mi hombro y una fuerza fluyó por mí como electricidad. Te daré las palabras. Abriré las puertas. Pero debes estar dispuesto a hablar incluso cuando se burlen de ti, incluso cuando te llamen loco, incluso cuando tu propio ejército cuestione tu capacidad. La visión comenzó a desvanecerse, pero Jesús aún no había terminado. Hay algo más que debes entender. La guerra que te mostré no se trata solo de armas nucleares y ejércitos. Es sobre la batalla espiritual que ha estado en curso desde el principio de los tiempos. El enemigo sabe que su tiempo es corto y está tratando de destruir tanto de mi creación como pueda antes de que yo regrese. Entonces lo entendí. Detrás de cada líder político, detrás de cada comandante militar, detrás de cada decisión que empuja al mundo hacia la guerra, hay fuerzas espirituales oscuras susurrando mentiras y avivando el odio. Demonios de orgullo, miedo y venganza manipulaban los eventos mundiales. Pero tus oraciones, continuó Jesús, tus oraciones atan a esas fuerzas oscuras. Silencian los susurros de guerra y abren los corazones de los líderes a la sabiduría y la paz. El peso de lo que me decía era aplastante. Señor, no sé si soy lo suficientemente fuerte para esto, dije. Su sonrisa volvió, suave y reconfortante. Mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo. Has pasado tu carrera preparándote para batallas físicas. Ahora te preparo para la guerra espiritual. Las armas son diferentes, pero las apuestas son más altas que en cualquier misión en la que hayas estado. Sentí lágrimas recorrer mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de asombro por lo que me estaban mostrando. Había una cosa más. Jesús dijo, mira, y la escena cambió otra vez. Estaba viendo a una multitud enorme de gente, millones de personas de todas las naciones, tribus y lenguas. Todos miraban en la misma dirección, con las manos levantadas en adoración y oración. Esos son los que escucharán tu mensaje y responderán. Algunos ya están orando, pero necesitan saber la importancia de sus oraciones. Otros nunca han orado en su vida. Pero mi espíritu los atraerá cuando escuchen tu testimonio. Vi gente en iglesias, en sus casas, en bases militares por todo el mundo, todos unidos en oración por la paz. La atmósfera espiritual sobre la tierra comenzó a cambiar. La oscuridad que había visto antes empezó a retroceder a medida que la luz de la oración la empujaba hacia atrás. ¿De verdad podemos detenerlo? Le pregunté. Conmigo, todo es posible, dijo,
pero requerirá más oración que la Iglesia jamás ha ofrecido. Requerirá ayuno y arrepentimiento a una escala que no se ha visto desde los días de Jonás y Nínive. Y requerirá hombres como tú para llevar el mensaje. No quería irme. La paz que sentí en su presencia era algo que nunca había experimentado. Todo el trauma de años de combate, todas las pesadillas, toda la culpa por las cosas que había hecho en servicio de mi país, desapareció. Me sentí limpio, entero y amado. Señor, ¿no puedo quedarme aquí contigo? Dije. Estoy cansado de pelear. Estoy cansado de matar y de la violencia. Solo quiero descansar. Sus ojos se llenaron de compasión. Sé que estás fatigado, hijo mío. Las cargas que has llevado han sido pesadas. Pero Jennifer te necesita. Emma y Grace necesitan a su padre. Y el mundo necesita escuchar lo que has visto. La mención de mi familia me afectó profundamente. Pensé en mis hijas, en cómo crecerían en un mundo consumido por el fuego nuclear si esta guerra llegara a ocurrir. Pensé en Jennifer, en cómo las criaría solas si yo me quedara allí. ¿Te veré de nuevo? Pregunté. Pronto, no muy lejos, pero no todavía. Tienes trabajo que hacer. El campo de luz empezó a desvanecerse alrededor nuestro. Empecé a oír voces otra vez, distantes pero haciéndose más claras, equipos médicos bebiendo, el ruido de hélices de helicóptero. Recuerda todo lo que te he mostrado, dijo Jesús, y no temas. Estaré contigo siempre. Lo último que vi fue su rostro sonriéndome con amor y paciencia infinitos. Luego todo se volvió negro. Desperté sobre una camilla en un helicóptero médico militar. Tenía el pecho en llamas y apenas podía respirar. Un suboficial de la Armada revisaba mis signos vitales y cuando vio mis ojos abrirse gritó por encima del ruido de las hélices. Bienvenido de nuevo, suboficial Carter. Te perdimos por un rato. Había estado clínicamente muerto durante varios minutos, pero me había parecido haber estado con Jesús por horas, quizá días. El tiempo funciona de manera diferente allí. La gente empezó a orar de verdad. No solo las oraciones habituales de la mañana del domingo, sino oraciones desesperadas y sinceras por la paz. Pero también empecé a notar las señales que Jesús me había advertido, movimientos militares en el Pacífico, retórica cada vez más hostil entre líderes mundiales, ciberataques a infraestructuras críticas. Las piezas encajaban exactamente como las había visto. Sé que algunos de ustedes que me escuchan piensan que estoy loco, un soldado traumatizado que tuvo una vívida alucinación durante una experiencia cercana a la muerte. Pero les pido que consideren la posibilidad de que lo que vi fue real. Miren a su alrededor. Miren lo que está pasando en el mundo ahora mismo, las tensiones entre superpotencias, las amenazas de guerra nuclear, los despliegues militares. Parece que nos dirigimos hacia la paz o hacia el tipo de guerra que me mostraron. Jesús me dijo que una sola persona orando con fe puede detener un misil nuclear. He visto iglesias donde 100 personas oran juntas, y sé en mi espíritu que esas oraciones están conteniendo la destrucción. Pero también he visto la indiferencia. He hablado con congregaciones donde la gente asiente cortésmente y luego vuelve a su vida normal sin cambiar nada. No entienden que estamos en una batalla espiritual por la supervivencia de la civilización. El enemigo quiere que piensen que sus oraciones no importan. Quiere que crean que la guerra nuclear es inevitable, que los líderes mundiales son demasiado orgullosos y tercos para ser influenciados por la oración. Pero he visto la verdad. He visto cómo la oración cambia la atmósfera espiritual sobre naciones enteras. He visto cómo el ayuno rompe fortalezas demoníacas sobre edificios gubernamentales. He visto cómo la adoración silencia las voces de la guerra y abre corazones a la paz. Esto no se trata de política ni de cuál país tiene la razón. Se trata de prevenir la pérdida de millones de vidas inocentes en el fuego nuclear. Cada vez que oras por la paz, te unes a esa red dorada que vi extendiéndose por la tierra. Cada vez que ayunas y buscas el rostro de Dios, debilitas las fuerzas espirituales que empujan a los líderes hacia la guerra. Pienso en Emma y Grace todos los días. Saben que su papá sufrió en el ejército, pero no saben de la visión. No saben que su futuro y el futuro de cada niño en la tierra depende de si el pueblo de Dios toma la oración en serio. Pienso en ellas a cada momento. ¿Será un mundo de cenizas y radiación? ¿O será un mundo donde las oraciones de los fieles cambiaron la marea hacia la paz? La elección está en sus manos, no en las manos de presidentes ni generales ni líderes mundiales.
En sus manos. Porque Jesús me dijo que los corazones de los hombres son como arcilla en manos del alfarero, y la oración es la herramienta que él usa para moldearlos. Si nunca has orado por la paz mundial, comienza esta noche. Si has orado ocasionalmente, hazlo diariamente. Si oras todos los días, reúne a otros para que oren contigo. Ayunen, arrepiéntanse, busquen el rostro de Dios como nunca antes. Morí en una cueva en Irán y regresé con un mensaje del mismo Jesucristo. Ese mensaje es simple: oren como si el mundo dependiera de ello, porque depende. La guerra que vi no tiene que ocurrir. El fuego nuclear no tiene por qué caer del cielo. Millones de personas no tienen por qué morir. Pero hará falta que la Iglesia se levante en oración como nunca antes en la historia. Yo he entregado el mensaje que Jesús me dio. Ahora depende de ustedes decidir qué hacer con él. El tiempo se agota, pero con Dios siempre hay esperanza, y la esperanza comienza de rodillas. ¿Orarás?